en esta mañana de viernes 7 de marzo, la maestra Ischel Guadalupe, experta en derechos humanos, justicia social y violencia de género, entre otros. Maestra, qué gusto saludarte, muy buenos días. El gusto es mío, encantada de estar con ustedes, David. Y el tema, ahora sí que obligado el día de hoy, pues son las marchas de mañana, el famoso, maestra, 8M. Así es, fíjate que el día de hoy tenemos un reto en particular porque sí que me gustaría platicar un poquito de historia de cómo es que llegamos a este 8M, aterrizarlo a estos retos actuales y luego, ¿por qué no?, dar incluso algunas recomendaciones al respecto de este día. Muy bien, va. En ese sentido, pues David, comenzar diciendo que sí es importante recordar que este día es justamente eso, una conmemoración y no una celebración, ¿no? Las mujeres, sobre todo las mujeres feministas, hemos insistido mucho en que queremos derechos y no flores. Por eso recomendamos no decir feliz día a las mujeres, porque en realidad es un día en memoria a la lucha histórica de estas mujeres activistas, pero también de agrupación de mujeres que incluso muchas de ellas tuvieron que perder la vida para que las mujeres contemporáneas el día de hoy pues reconozcamos estos derechos que de pronto normalizamos. Y fíjate que es muy curioso porque Naciones Unidas reconoce el Día Internacional de las Mujeres hasta 1975. La Asamblea lo aprueba 2 años después. Pero el argumento que da Naciones Unidas dice que es porque encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX, pero que desde mi opinión se tienen registrados movimientos de mujeres a nivel global, no solamente en Europa, y desde antes del siglo XX. Ya en México nos enseñan, de hecho, desde primaria, que teníamos por allá de los años 1600 a una Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que fue una escritora, cuando no teníamos el derecho a escribir, cuando no teníamos ni siquiera el derecho a la educación. Y antes de eso teníamos incluso a una princesa maya llamada Sacil, que fue la primera mujer en oponerse a la conquista española en Yucatán, pero que bueno, con la colonización y este borrado de pueblos originarios y comunidades indígenas, pues se pierde toda esta información. Pero entonces, todo esto, a manera de línea del tiempo, funciona como una bola de nieve. Para fines de esta plática diría que es importante aterrizar esta bola de nieve en Rusia, con las mujeres obreras, porque le debemos mucho el 8M a las mujeres rusas, que justamente ellas tenían pues jornadas laborales de más de 13 horas en condiciones insalubres, en condiciones de pobreza extrema, y que llamaban a la clase obrera y a los soldados a unirse bajo el lema Pan y Paz. Justamente esta macro-protesta, diría yo, comienza el 8 de marzo de 1917 y al mismo tiempo inicia su revolución rusa. Sin embargo, un año atrás, ya las mujeres rusas conmemoraban el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un 28 de febrero. Y previo a esto, en 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Dinamarca, Clara Zetkin, una alemana, propuso establecer un Día Internacional de las Mujeres. Y bueno, aunque en estos siglos los principales derechos que reclamaban eran civiles y políticos, en la actualidad sabemos que cada mujer alza la voz por su propia historia de vida, ¿no? Y en particular, con referencia a la marcha que se llevará a cabo en algunos municipios, muchas veces es el único espacio seguro que las mujeres tenemos para alzar la voz, para decir, a mí también me pasó esto, y sentirnos acuartadas o abrazadas en ese proceso. Y la verdad es que aún hay cosas por las cuales salir a marchar este 8M, porque la violencia de género sabemos que persiste en temas múltiples, y quiero ser acá muy concreta para aquellos que todavía se preguntan de, bueno, ¿pero por qué? ¿No? ¿Pero por qué siguen marchando? ¿Por qué van a salir? ¿O por qué sigue siendo tan relevante el 8M en la actualidad? Para eso quiero mencionar algunos ejemplos. El primero, deudores alimenticios. Según datos de INEGI, 3 de cada 4 hijas e hijos o infancias de padres separados no reciben pensión alimenticia. Eso nos representa un 75% de los casos. Segundo, ya hemos platicado aquí en alguna ocasión sobre los feminicidios.
habíamos mencionado que durante el 2024 en Baja California se reportaron 214 mujeres asesinadas, de las cuales solo 32 casos fueron catalogados o clasificados como feminicidios. A nivel país, me parece que hubo más de 800 víctimas de feminicidio en 2024. Eso quiere decir más de 800 mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Tercero, tenemos los delitos de rapto y tráfico de menores, y al menos en enero del 2025 el 100% de las víctimas registradas en estos delitos fueron mujeres, adolescentes y niñas. Pero también incrementó un 2.5% el delito de violación en comparación con enero del 2024. Nuestro estado está en el lugar 9 de 32 de las entidades federativas con mayores índices de violaciones. Y las principales víctimas en este delito pues son las mujeres. Al menos en enero del 2025 fuimos el primer estado con mayor cantidad de llamadas de emergencia relacionadas con el abuso sexual. El segundo lugar en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja, por debajo de Jalisco. Recordemos que la violencia de pareja entra dentro de la modalidad de violencia familiar. El tercer estado con mayores llamadas de emergencia por incidentes de acoso y hostigamiento sexual, por debajo de la Ciudad de México y México. Todos estos delitos o incidentes delictivos con datos del Secretario Ejecutivo. Sin embargo, identificamos que todos son delitos sexuales y que entonces tienen sesgo de género. Si la mayoría de las víctimas son mujeres, quiere decir, desde la perspectiva de género y desde mi opinión, que los cuerpos de las mujeres siguen viéndose para el consumo de los otros, siguen siendo cosificados sexualmente. Pero además también tenemos acceso desigual a los servicios de salud sexual y reproductiva, a las brechas salariales, que nuestras niñas pertenecientes a pueblos originarios y comunidades indígenas puedan acceder a la educación. Naciones Unidas recientemente sacó un informe en donde dice que en el mundo se hablan más de 7,000 lenguas, pero solamente 350 se utilizan en escuelas. Y lo que sucede con los pueblos originarios y comunidades indígenas es que muchas veces se encuentran también en situaciones de pobreza. Y entonces las familias tienen que decidir a quién mandan a la escuela. En esta situación, si tienen una hija o un hijo, ¿no? Un niño o una niña. Y por cuestiones de seguridad y a veces por cuestiones de género, pues mandan al niño a la escuela. Uh-huh. Además, hay que garantizar el acceso a seguro social a las mujeres jornaleras, ¿no? Erradicar el planchado de senos, la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil, que hemos dicho, el matrimonio infantil es matrimonio forzoso en todos los casos, el embarazo adolescente, que las mujeres privadas de la libertad tengan acceso a la salud y a la salud menstrual, despenalizar el aborto, porque en nuestro país todavía tenemos 10 estados que penalizan el aborto: Sonora, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Yucatán, Tabasco, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelia. Y seguramente, David, se me están pasando muchos otros temas pendientes, pero esto lo quiero mencionar a manera de recordatorio porque justamente hemos tenido que recorrer un camino muy largo por nuestros derechos fundamentales. Para usar minifalda, pero también para poder usar pantalón, para elegir con quién casarnos, para después tener el derecho de poder divorciarnos, para decidir sobre nuestra maternidad o no ejercer la maternidad, pero también tuvimos que reclamar el derecho a quedarnos con la patria potestad, para poder tener patrimonio, para poder escribir y después para poder publicar con nuestro nombre, en fin, todos los derechos que se nos vengan a la mente, que podemos normalizar. Todos los lucharon nuestras ancestras, ¿no? En algún momento de la historia para tenerlos. Claro, derecho a votar, derecho a tener una cuenta de banco, maestra. Así o sea, hoy pues lo damos como algo normal, pero no era algo que podían hacer las mujeres. Correcto, así es, y justamente es a lo que voy, ¿no? De pronto normalizamos estos derechos de primera generación como el voto, la educación, el patrimonio, y en la actualidad nos cuestionamos de, bueno, es que ya tienen todos los derechos, pero cuando revisamos las estadísticas, un poco de las que ya comenté, es que vemos que hay todavía temas pendientes por los cuales tenemos que seguir alzando la voz.
Por supuesto. Y ya después desglosaremos pues muchas preguntas que salen del público respecto a este tipo de manifestaciones, claro, que sin duda son interesantes y que claro, hay que abordar las preguntas, las críticas y demás. Pero ¿con qué podríamos cerrar, maestra? Cuando queremos dar un mensaje previo al 8 de marzo y sabemos que vienen estas marchas que de hecho pues son a escala global, es un movimiento muy importante ya en casi todo el planeta. Evidentemente hay zonas en las que esto no va a suceder, donde todavía la cosa está todavía peor de lo que están en países de Latinoamérica, pero ¿cuál debería ser el mensaje en este momento? Mira, yo creo que algunas recomendaciones, no sé si el tiempo me lo permita para ser muy amplia, pero sobre todo a los hombres les recomiendo no vayan a las marchas, no se acerquen a este espacio, es un espacio para mujeres, de mujeres. De pronto cuestionan mucho el por qué. Yo les voy a comentar que más del 90% de las mujeres que salen a manifestarse en el ejercicio de sus derechos han sido víctimas de alguna violencia a manos de un hombre, y estar frente a un hombre en un lugar para hablar de nuestras violencias pues puede llegar a detonarnos emociones, ¿no? Esta es la principal razón. En el caso de las mujeres que esta puede ser su primer acercamiento a una manifestación, les digo que es un espacio muy seguro, es un espacio en donde, en el caso de que no quieran llegar solas, pueden contactar a algunas de las colectivas que convocan a estas manifestaciones, y ellas tienen toda la organización para agrupar a estas mujeres de primera vez. Pero también, si les da más confianza, o bueno, ya dependerá de cada persona, pueden acercarse a las instituciones, porque también en las marchas van mujeres como autoridades. Va a estar Escuadrón Violeta en el caso de Baja California. Va a estar también la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las van a encontrar con sus chalequitos, fácil de identificar. Y entonces, pues, recordar que el ejercicio de la manifestación del 8M, pues es un derecho. Maestra, como siempre, muchísimas gracias, y seguiremos hablando de estos temas que, si algo me queda claro, no podemos soltar. Gracias y excelente fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes, David. Nos vemos pronto. Gracias. Es la maestra Ixchel Guadalupe, experta en derechos humanos, justicia social y violencia de género, poniendo en perspectiva las marchas del 8M.